Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Es una fecha para sensibilizar sobre las consecuencias del fenómeno y los riesgos para el ser humano. Este año, por ejemplo, vivimos el día más caluroso el día más caluroso del mundo. Fue el 6 de julio. Se alcanzó una temperatura promedio de 17.23 grados Celsius, rompiendo todos los récords desde que se tiene registro. O sea, a nivel mundial, ese fue el promedio, tomando en cuenta polos, todo lo que se puede imaginar. Bueno, le hemos pedido a Yatziri Pando Medina, líder del Climate Reality Project, secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado, para reflexionar, que nos diga el cómo ve las cosas, etcétera. Bueno, Yatziri, como siempre, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, Javier. Gracias. Te pregunto, ¿qué celebramos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacen gobiernos como el nuestro? Que esto es muy importante, ¿no? Y te diría, ¿qué hacen las grandes potencias? ¿Cómo se celebra esto? ¿Se celebra? Pues no, más bien es un día que nos hace reflexionar y sobre todo, pues prender los focos rojos y las alertas sobre todos estos cambios que está sufriendo el planeta y que estamos viendo en todos los continentes y pues en la mayoría de los países, sobre todo pues en los más vulnerables, países costeros, los países que son más pobres, las islas, sobre todo, ¿no? Que son los que están sintiendo ya los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, las sequías, las tormentas, pues simplemente lo que estamos viendo hoy en México. No sé si ya escucharon que ahorita se acaba de alertar que Otis, el huracán, se está convirtiendo en categoría 5. Entonces va a tocar Acapulco, va a tocar ahí en Guerrero en unas cuantas horas. Y la verdad es que la alerta ahorita está en máximo porque sería la primera ocasión que un huracán toca el Pacífico allá en Acapulco en categoría 5. Entonces, la verdad es que está grave porque en menos de 12 horas o 12 horas aproximadamente subió de tormenta tropical a huracán 5, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos los vamos a estar viendo cada vez más frecuentemente en el mundo y en nuestro país, ¿no? Porque en nuestro país, pues no hay que olvidar que tenemos 17 estados costeros. Oye, que es una ventaja y ya vimos lo que puede provocar. A ver, Yatziri, te planteo, los gobiernos como responsables de dirigir el tránsito de las sociedades, hacen algo. Estoy pensando en gobiernos como el nuestro, e insisto mucho en ello, pues porque ahora sí que, como diría Cristina Pacheco, ¿verdad?, aquí nos tocó vivir, pero no solamente por eso, sino porque tenemos junto a una potencia que todavía, a pesar de que sí ha hecho esfuerzos, que están sobre todo por grupos ambientalistas como en el que tú estás, pero también por algo muy importante, porque es un gobierno que todavía descansa mucho su economía en energías fósiles. Así es, pues sí están haciendo cosas los gobiernos, en concreto México. Tenemos obviamente ya una infraestructura legal, tenemos leyes, contamos con la Ley General de Cambio Climático, la de Transición Energética, es decir, tenemos las herramientas legales, tenemos políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, pero no son suficientes, Javier, y a tu público, eso yo creo que nos debe quedar a todos claros, no es suficiente lo que estamos haciendo, debemos de redoblar esfuerzos y en países como México, ¿no? Que somos dentro de los 14 mayores emisores, obviamente no estamos dentro del top 5 como Estados Unidos, China, Japón, India, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de que está haciendo cosas y a pesar de que también obviamente la política del presidente Biden en estos momentos pues ha sido también impulsar diversas leyes en materia fiscal y en materia de reducción de emisiones, aún así tampoco es suficiente porque los últimos estudios científicos que tenemos a la mano pues nos están señalando que el aumento de la temperatura ahorita ya va por más de 1.2 grados centígrados y debemos de recordar que con el Acuerdo de París, este instrumento internacional que firmaron los países y México entre ellos, el compromiso era los 2, o sea, digamos que los 2 grados centígrados era como nuestro máximo y deberíamos de hacer todas las acciones necesarias para llegar al 1.5 grados centígrados y ya lo estamos alcanzando, ¿no? Entonces, esto es lo grave. Se están haciendo cosas, pero no son suficientes a comparación de todos estos efectos negativos que estamos sintiendo, ¿no? Oye, déjame cerrar diciendo, ¿qué cuentas vamos a llevar a la reunión de fin de año,
Pues esa es la pregunta, ¿no? Hemos estado platicando, buscando también ahí pues a los tomadores de decisiones. Se nos dice, sobre todo por parte de la Administración Pública Federal del país, que sí se está trabajando, que México va a llevar un posicionamiento, que va a entregar resultados y compromisos. Entonces, pues vamos a ver, porque México, recordemos, el año pasado aumentó sus compromisos. En teoría se están haciendo acciones para alcanzar estas metas, pero también recordemos pues que seguimos también dependiendo nuestra economía de los combustibles fósiles, ¿no? En este caso el petróleo, y pues obviamente Pemex como la principal industria en México pues sigue emitiendo tanto metano, ¿no? Gases, tenemos pues obviamente nos faltan inversiones en las energías renovables, en temas de adaptación que también es muy importante para México, como en el caso esto, por ejemplo, de los huracanes, ¿no? ¿Qué van a hacer los municipios y qué están haciendo los estados cuando se presenten este tipo de desgracias? No tenemos que preparar, no debemos de reaccionar ante todos estos impactos del cambio climático, sino que debemos de hacer acciones previas antes de que pasen las peores consecuencias, ¿no? ¿Nos siguen ganando en México las energías fósiles o si realmente avanzamos a energías limpias? Pienso en desde la construcción de una muy concreto, pues tanto se ha hablado, ¿no? De Dos Bocas, hasta otras cosas que de repente, no sé, hasta se hablaba de que estos paneles solares hacían ver muy feo el paisaje, etcétera, ¿no? Sí, claro, la verdad es que todavía no, México no ha podido desacoplar su economía de las energías fósiles, le seguimos apostando a la exploración y a la explotación por parte del petróleo, ¿no? Y pues digamos que esto cada vez sale cada vez más caro, cada vez tiene más riesgos para los océanos y sobre todo también para la salud de las personas. Ahí están los impactos del metano en todas las vías respiratorias y pues sobre todo en las poblaciones que están más cercanas a donde están estos campos. Y no es suficiente, ¿no? Y México la verdad es que tiene una riqueza muy importante en materia solar y también, por ejemplo, podemos invertir en energía eólica, maremotriz, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de acelerar la carrera porque nos está ganando, ¿no? También, por ejemplo, la pérdida de ganado ante el aumento de las sequías, la escasez del agua. Entonces, todos estos impactos cada vez van a ir empeorando y la verdad es que las acciones se están quedando cortas. Entonces, creo que el siguiente año, en 2024, que serán elecciones a nivel federal y en diversos estados de la República, son una oportunidad para que todas las ciudadanas y los ciudadanos que vamos a votar elijamos y exijamos a las candidatas y a los candidatos que incorporen todas estas políticas de cambio climático en sus agendas y en todas estas promesas que se hagan en las campañas, ¿no? Y sobre todo que se cumplan ya una vez que queden electos o electas, que se cumplan, ¿no? Te mando un gran saludo, Yatsiri Pando. Gracias que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Gracias. Bueno.